Hoy día, amados hermanos, les quiero invitar que abran, mientras tanto, Primera de Juan, la primera carta de Juan. El domingo pasado vimos la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos declaró a través de Tito, ¿se acuerdan la carta de Tito? Sobre la regeneración. Ustedes se acuerdan de que cuando eso sucedió, cuando eso de la regeneración sucedió, cuando nacimos de nuevo por la gracia inmerecida que nuestro Padre Celestial derramó en nuestras vidas, sucedió algo tan sobrenatural que no nos es realmente posible comprender todo lo que pasó en ese momento. Lo vimos en detalle el domingo pasado, pero es algo que supera nuestro entendimiento. Como vimos, nuestro Padre Celestial nos hizo aptos. ¿Se acuerdan? Colosenses 1:12 nos hizo aptos. No éramos ineptos. Como lo dice en Romanos, nos descarriamos, todos nos descarriamos, a una nos hicimos inútiles. La palabra lo dice ahí claramente. Éramos ineptos y Dios nos hizo aptos. Nos transformó. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra, para que podamos arrepentirnos y para que podamos guardar su palabra. Hoy quiero continuar profundizando en eso que vimos, en esta extraordinaria obra que hizo nuestro Señor en cada uno de nosotros, pero lo quiero ver desde otra perspectiva. Y por eso les pedí que por favor abrieran Primera de Juan, recordando esta carta, esta primera carta de Juan, que es la última carta que el Señor le escribe a su iglesia. Nuestro buen pastor nos dejó una carta al final, ya casi en el año 100, y ahí hay un versículo sublime, absolutamente sublime. Si ustedes van al capítulo 5, al final de la carta, la carta termina prácticamente con ese versículo, el versículo 20. Le quiero pedir a mi hermana Lucía, por favor, si nos puede leer ese versículo en voz alta, el versículo 20 del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Por favor, hermana Lucía. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos abierto tu palabra nuevamente para glorificarte, para honrarte, pero por sobre todo para adorarte en espíritu y en verdad. Por eso queremos pedirte en el nombre de Jesús que ahora tú seas tomando control de cada uno de nosotros, de nuestra alma, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que esta verdad que vamos a exponer sea edificándonos, sea cambiándonos, sea literalmente alimentando nuestro entendimiento para la gloria y la honra de tu santo nombre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque este texto lo hemos visto en muchas ocasiones, hay un aspecto que siempre necesitamos volver a ver y profundizar. En este caso me refiero a la primera parte de este versículo. Si ustedes se fijan, dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Esta afirmación y verdad gloriosa nos asegura algo que es indiscutible, literalmente. Es categórico, es irrefutable, es innegable. Lo primero que afirma que todos nosotros, todos los que hemos creído por la gracia, como dije anteriormente, inmerecida que nuestro Padre derramó en nuestra vida cuando nos salvó, sabemos con toda certeza, pero sabemos, así comienza diciendo, pero sabemos que el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha venido. Lo sabemos.
Dios nos está afirmando, nos está diciendo categórico, ustedes lo saben. No hay forma en que eso se pueda discutir. Eso es una realidad, eso es una afirmación verdadera, lo sabemos. Esta afirmación que nuestro Señor Jesucristo nos declara aquí fue escrita por medio del apóstol Juan, su apóstol amado, aproximadamente en el año 95, hay que pensar. Esto significa que la iglesia de Jesucristo, o como dice la iglesia del Dios viviente en 1 Timoteo 3:15, ya existía en esos tiempos, cuando la carta fue leída por primera vez, ya existía por lo menos por 65 años. La iglesia ya existía. Esta carta fue escrita al final del primer siglo. El hecho de que se usa la palabra sabemos, está incluyendo al apóstol que lo está escribiendo, pero también nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros hoy día. Sabemos, no solamente el apóstol y los que estaban en ese momento cuando la carta fue escrita, sabían eso, sino que nosotros hoy día también estamos incluidos. Por lo tanto, es una verdad que nos incluye a todos nosotros. Lo interesante es lo que va a decir a continuación. ¿Qué va a decir a continuación? Y esta es la parte que nosotros vamos a desglosar hoy día. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. 3 cosas. Aquí vamos a ver 3 cosas que necesitamos volver como a refrescar en nuestra memoria. Yo sé que todos ustedes han escuchado este versículo, lo conocen, lo hemos enfatizado en el estudio de Juan y hemos categóricamente dicho, esta es la carta de amor que nuestro Señor nos ha escrito a nosotros. Veamos estas 3 cosas con detención. Primero dice, nos ha dado entendimiento. Esto, como ya lo hemos visto, no fue algo que el apóstol escribió por sí mismo, sino que es algo que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. No dice que nos dio entendimiento a nosotros los apóstoles, no se está refiriendo a eso, sino que nos incluye a ti y a mí, igual que en esos tiempos cuando la carta fue escrita. Por eso es muy importante fijarse bien en estos detalles, porque cuando uno empieza a enfatizar en eso, uno se da cuenta de que yo estoy incluido en esto. El Señor a mí también, a ti también, así como al apóstol, como a los demás también nos ha dado, nos dio algo. Y ojo, ¿en qué tiempo está escrito esa palabra? Nos ha dado en el pasado. Está escrito en el pasado. Esto significa que lo dio cuando Él vino hace casi 2000 años atrás. El Señor dice en su palabra, en su carta, que el Hijo que ha venido nos ha dado, nos lo dio en el pasado. Pero si ponen atención, si nos dio algo, curiosamente, una vez no piensa en esto, pero si Él nos dio algo, nos vino a dar algo que no teníamos. No nos vino a dar algo que ya podíamos tener de alguna otra forma, sino que Él nos vino a dar algo que no teníamos. ¿Qué nos dio? ¿Qué dice ahí? Entendimiento. Entendimiento. Nos ha dado entendimiento. Si bien es una palabra que hoy día se puede usar para cualquier persona, que todos tenemos entendimiento, pero aquí no, aquí se está refiriendo a algo muy especial. Y por eso hoy día estamos viendo estos detalles, que primero que nos ha dado, ahora dice que nos dio entendimiento, algo muy especial. Este entendimiento, esta es una capacidad tan extraordinaria que solo le fue dado a los que nacieron de nuevo. Por eso la carta nos está hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Nos ha dado algo que el mundo no puede recibir. En otras palabras, solamente los que fueron sellados con el Espíritu Santo. En Corintios dice que el mundo no entiende las palabras. La pueden leer la palabra, la pueden leer, y hay estudiosos, hay universitarios, hay profesores en las universidades de teología, qué sé yo, que se dan grandes cátedras sobre la Biblia, pero no la entienden. No la pueden entender. Es imposible. No es imposible porque yo lo diga,
sino que porque el Señor en Corintios lo dice claramente, sin el Espíritu. La palabra de Dios es meramente información. Nos ha dado entendimiento solamente para los que fueron sellados con el Espíritu Santo. Sí, amados, el Señor, el único Dios verdadero, como lo dice aquí en este versículo, nos ha dado entendimiento, pero un entendimiento especial y único. Este entendimiento, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 17, solo es posible si Dios, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en ese versículo, el Padre de Gloria, nos la da. ¿Y por medio de qué? Dice ahí en el versículo 17, dice, por medio de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Solamente si Él nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Sin ese espíritu de revelación, nadie podría entender la palabra, ni siquiera nosotros. Y tal como el Espíritu Santo inspiró a Pablo a hacer esa oración del capítulo 1 ahí en Efesios, a orar por sus hermanos. Él estaba orando por nosotros, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios les dé a todos los que escuchan, todos los que leen la carta, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Así también lo debemos hacer nosotros ahora. Hermano, tú tienes que orar, tú tienes que pedirle a tu Padre que está en los cielos, que te lo quiere dar, pero que quiere que tú también se lo pidas, que te dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Esto, lamentablemente, hermanos, muchos cristianos nunca lo han hecho en su vida. Nunca le han pedido al Padre de Gloria, en el nombre de Jesucristo, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí se nos enseña que lo debemos hacer. Por eso yo les animo que cuando ustedes lean las oraciones de Pablo, incluso cópienlas. Cópienlas, escríbanlas una vez para ver cómo orar. En las reuniones de oración, nosotros muchas veces los miércoles hablamos de esas oraciones para aprender a orar, porque somos expertos para pedir por todos los problemas que tenemos. Está bien, el Señor nos dice que no lo hagamos, pero pidan también para que puedan entender la palabra, para que puedan escuchar mi voz, para que puedan escuchar al Espíritu cuando el Espíritu les hable. Pidan espíritu de sabiduría y de revelación. Pero ahora veamos cuál es el propósito de que nos haya dado entendimiento. Como dice ahí claramente, ¿cuál es la parte importante? Para conocer al que es verdadero. Aquí también hay que poner mucha atención, hermanos amados, ya que es algo muy específico. El Señor quiere que nosotros le conozcamos profundamente. No un conocimiento teórico, porque para eso el mundo va a la universidad y estudian teología y salen con doctorados de teología y pueden hacer cátedras sobre quién es Jesús teóricamente. Pero nosotros no estamos para conocerlo teóricamente. Nosotros somos llamados a conocerle en intimidad, en una relación, en el hablar con Él, en el vivir con Él, en el llorar con Él, en todos los momentos, como lo hicieron sus apóstoles. Él quiere lo mismo para nosotros, para conocer al que es verdadero. Este entendimiento que nuestro Señor Jesucristo dice aquí que Él nos dio cuando Él vino, fue para que le conozcamos íntimamente, para que conozcamos al que es verdadero. Y miren cuántas veces usa la palabra verdad en ese puro versículo. Dios trino, Dios santo y justo, glorioso, altísimo, Dios perfecto, el creador del universo, la luz, la verdad, el que caminó sobre el agua, el que resucitó a un muerto solamente llamándole, al que tiene todo el poder, toda la gloria. Ese que nos salvó está con nosotros aquí en este momento, que nunca se aparta de nosotros.
A ese que Él quiere que lo conozcamos a Él. A Él sea la gloria y la honra, ahora y para siempre. Amén. Conocer a Dios, al que es verdadero, es algo tan maravilloso y tan extraordinario, amados hermanos, que es una pena pensar que hay muchos cristianos nacidos de nuevos que no gozan de este privilegio, que conocen a un Jesucristo de este porte, a un Jesucristo que murió en la cruz nomás, que saben así algunos tintes por aquí y por allá. Es una pena. Es un gozo escuchar a los niños cuando en el estudio que están las dos chicas, Eliana y la Neldín, con el Cristóbal y con los hijos de Janet, cuando los escucho a veces hablar sobre quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque están leyendo el Evangelio de Juan y tienen anotados en sus cuadernos todos los atributos y los nombres que el Señor se menciona en el Evangelio de Juan. ¿Por qué no gozan de este privilegio los cristianos? Porque no aprovechan todo lo que el Señor les dio, les puso a su disposición para que le conozcamos en toda su gloria y majestad. Veamos algunas cosas que Dios pone a nuestra disposición. Si ustedes van a Efesios capítulo 4, por favor abran en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Hermana Joana, si nos puede leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, por favor. Si Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué puso a nuestra disposición? Primero, Él nombró hombres que pudieran llevar la palabra, partiendo por los apóstoles y finalmente por pastores y maestros. ¿Con qué propósito dice ahí? Al fin de perfeccionar a los santos. Él puso a nuestra disposición entonces los pastores para que perfeccionen a los santos, para la obra del ministerio, para que haya alguien ahí enseñando, predicando la palabra, ayudando a todos a, ¿qué dice después? Edificar el cuerpo de Cristo. Para que todo el cuerpo de Cristo finalmente llegue a una sola fe, no a esas confusiones de fe que lamentablemente hoy día se están empezando a dar nuevamente. Y todo eso nuevamente, ¿para qué? ¿Qué dice al final? El conocimiento del Hijo de Dios. Segundo, amados hermanos, eso es lo primero que Él puso. Él puso entonces pastores, hombres que llevaban la palabra para que el cuerpo de Cristo sea edificado, sea llevado al conocimiento. Segundo, ¿qué otra cosa nos dio? Nos puso a nuestra disposición la oración. Puso a nuestra disposición la oración. Pedir que nos ayude en este proceso. Y aquí vemos como Pablo es el mejor ejemplo que tenemos en las Escrituras, por lo menos en el Nuevo Testamento. Pablo es el mejor ejemplo, porque él dejó escritas las oraciones que él hacía. Ciertamente inspirado por el Espíritu Santo, lo sabemos, pero esas son las oraciones que Pablo hacía. Todo lo que está escrito que él dice que él hizo, verdaderamente lo hizo. No es porque solamente lo inspiró el Espíritu Santo. Y tercero, ¿qué nos dejó el Señor? La palabra. Nos dejó la palabra escrita. La tenemos toda la verdad a nuestra disposición. Y cuarto, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, obviamente, todo esto sería una pérdida de tiempo. El Señor nos dejó el Espíritu y dijo claramente que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, para que nos explicase, nos enseñase, nos recordase todas las cosas que están escritas. Por lo tanto, hermanos, tenemos todo a nuestra disposición. Todo cristiano, todo hijo nacido de nuevo tiene a su disposición todas estas 4 cosas. Pero ahora, hermanos, es tarea personal.
Y aquí es donde entramos nosotros. Podemos estar gozosos de todo lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición, pero ahora es tarea personal de cada uno de crecer en el conocimiento de Dios, como justamente lo dice. Por favor, abran en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Hermano José, si nos puede leer, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, hermano. ¿Se fijan? Otra forma de presentar lo mismo. Estamos hablando que en la carta de Juan, donde el Señor nos escribe que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí nos dice que la oración que está pidiendo justamente para que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros lo hemos pedido muchas veces en la oración. ¿Con qué propósito? Finalmente para agradarle, llevar fruto, crecer nuevamente en el conocimiento. El énfasis de que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene una razón de ser. Y eso es lo que no podemos dejar de entender y de ponernos a pensar. ¿Por qué insistes tanto, Señor, en que te conozcamos a ti? La razón por la cual muchos cristianos no están involucrados en el cuerpo de Cristo, no están ofrendando, no leen la Biblia regularmente, no evangelizan, es porque no conocen al Señor Jesucristo. Esa es la razón. Cuando un cristiano es débil en su vida, es porque no conoce al Señor Jesucristo, no conoce al Dios verdadero, meramente entiende la religión evangélica. Muchos hoy día están dentro de la iglesia evangélica, pero no conocen al verdadero Dios, no tienen una relación con Él. Esto de conocer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es tan central para todo cristiano que es algo que no se puede minimizar. Por eso el Señor mismo lo dijo en la oración al Padre, justamente en el capítulo 17, donde leímos en delante. Capítulo 17, versículo 3, Él lo dice: esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Escuchen bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos amados, esto es necesario que lo escuchemos varias veces, porque se nos olvida muy rápidamente. No descuiden este mandamiento, ya que mucho depende de que tú conozcas al verdadero Dios. Como lo dice en el versículo 20 que acabamos de leer, ¿quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Como lo vimos hace unos domingos atrás, ruega y suplica una y otra vez que Dios, tu Padre, que está en los cielos, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento. Por eso, amados hermanos, en 2 de Pedro se nos manda al final de la carta, al final de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así termina la carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. En Colosenses también, creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer significa lo que yo les decía en delante. Cada vez que ustedes leen la Biblia, van a ir adquiriendo un poco más de entendimiento, conocimiento de quién es Dios. Y ese poquitito más es crecer. A eso se refiere. No se refiere que ustedes hagan un estudio profundo y en 6 meses ustedes tengan claro quién es Dios, sino que es vivir con Él todos los días. Cuando tienen problemas, cuando tienen gozo, cuando están aburridos, etc. En cualquier momento, estar ahí hablando con Él.
No hay otra cosa más importante para nosotros, ahora que somos hijos e hijas de Dios, de que conocerle en toda su magnificencia, en todo su esplendor. Esto, hermanos amados, yo no lo puedo dejar de enfatizar, ya que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos escribió. No es que sea una cosa personal. Ahora, que el Señor ha puesto esta carga en mí, sí, es cierto. Para mí esto se ha convertido en un caballito de Troya, sí. Es literalmente lo que siento que nosotros debemos procurar, porque Él sabe lo que eso significa para nosotros. Él sabe. Eso nos va a llevar literalmente a obedecerle correctamente, a adorarle en espíritu y en verdad, a seguirle, a contemplarle, a caminar en temor y temblor delante de Él. Por eso, amados, tenemos que aprovechar lo que Él puso a nuestra disposición, lo que Él nos ha dado. Como dice ahí, justamente este entendimiento, aprovechar todo lo que Él nos ha dado, poder tener una relación directa, personal, profunda, en privado, en todas circunstancias, con Él. Yo puedo estar en el bus lleno de gente, puedo cerrar mis ojos y hablar con Él. Y Él me escucha, Él está conmigo, Él está ahí. Aunque el mundo estén gritando, estén corriendo, haya confusión, haya desastre alrededor de nosotros, tú puedes hablar con Él. Tú puedes recordar, y en ese recordar, en ese estar, en ese orar, breve, cortito, puntual en ese momento, el Espíritu que es su Espíritu, que está en ti, te va a dar un mensaje súper clarito. No lo vas a escuchar como me estás escuchando a mí, pero vas a saber qué hacer. Vas a saber, aunque las cosas estén muy, muy, muy complicadas. Recuerda que no tienes excusa, como lo dice la palabra. Jesús te ha dado entendimiento para que conozcas al que es verdadero. Si eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios, entonces lo dice la palabra, ¿ah? Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Estás en Dios y necesitas conocerle en toda su gloria y majestad. Solo si le adoras en espíritu y en verdad, te vas a dar cuenta que verdaderamente estás con tu mente en Él. Vas a haberle conocido, vas a entender por qué le estás cantando Santo, Santo, Majestad. Por qué tú le vas a hablar de que es Rey, de que Él es el Creador, de que Él es el Todopoderoso. Cuando tu mente empieza, ahí te vas a dar cuenta que estás adorándole en espíritu y en verdad. Solo si conoces bien al que es verdadero, a Dios, al Señor Jesucristo, entonces vas a empezar a ser activo dentro del cuerpo de Cristo. Porque Él te va a poder usar. Vas a traer una ofrenda que la vas a preparar para Él, porque quiero traerte, Señor, lo mejor que, como tú me bendeciste a mí, yo quiero ahora traer mi ofrenda. Leerás la palabra, te vas a dedicar a separar un tiempo para leer la palabra. Leerla tranquilo y no leerla porque tengo que leer 5 versículos o un capítulo para cumplir. No, hermano, vas a leer porque quieres escucharle, vas a estudiar, vas a aprovechar cada oportunidad que el Señor te ofrece para que estudies la palabra. Libro tras libro tras libro, y si es repetirlo, volverlo, bien. Nunca creas que, ya estudié este libro. Vas a testificar de Jesucristo. No solamente Dios te ama, sino que vas a testificar, vas a poder expresar cuál es el Evangelio. Tendrás una vida de oración, verdadera vida de oración. No simplemente esa oración que hago mientras estoy pasando el trapero, sino que una vida de oración que yo me voy y me aparto a solas con Él. Antes la gente decía, me meto al closet. Literalmente se metían al closet, al mueble, lo cerraban y ahí estaban a solas porque querían estar a solas. No querían que nadie los distrajera, querían estar en la oscuridad. Había muchos pastores que hacían eso. Por ende,
Y lo maravilloso, hermano, que cuando todo esto esté pasando en tu vida y tú tengas esta relación maravillosa con el Señor, ¿qué va a estar pasando? Como resultado, como consecuencia, tú te vas a estar preparando literalmente, como lo dice la Biblia figurativamente, con suficiente aceite, con suficiente aceite. Tú te vas a estar preparando, vas a estar sobrio, vas a estar velando, vas a estar expectante para ese glorioso día. Porque cuando nosotros entendemos que todo esto finalmente se va a consumar en ese glorioso día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su amada novia. Quiero repetir esto una y otra vez, hermanos, porque me horroriza pensar que van a haber hermanos y hermanas que amo en Cristo Jesús, que cuando el Señor venga, se van a quedar aquí. Me horroriza pensar eso. Pero eso el Señor nos dice, conózcanme bien, porque el día que yo venga a buscar a mi novia, esa novia me va a conocer. Y yo la voy a conocer a ella. Y yo me la voy a llevar. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando Él venga a buscarnos, que nos halle velando, atentos, expectantes de su venida. Independiente de si tú mueres mañana, porque vas a resucitar. El día en que Él venga y Él llame a su novia, van a resucitar los que murieron en Él. Los que murieron expectantes de su venida. Los otros no van a resucitar. Los otros se van a quedar hasta el final de la tribulación y van a resucitar entonces para otro momento. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, bendito sea. Gracias por esta tu palabra, gracias por esta tu verdad. Gracias por nuevamente exhortarnos, amonestarnos, para que tomemos conciencia de tu amor, de lo que tú quieres para nosotros, lo que tú has puesto a nuestra disposición, lo que tú nos has dado. En el momento en que tú nos salvaste, nos diste ese entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, a tu Hijo Jesucristo. Bendito Padre, gracias, solamente gratitud. Por eso ayúdanos, como lo decíamos en la oración anterior, ayúdanos a verdaderamente permanecer en tu palabra, porque no hay otro lugar donde nosotros podamos tener esta maravillosa, íntima y gloriosa relación con tu Hijo Jesucristo. Bendito sea. En su nombre oramos. Amén. Alabemos, sigamos alabando a nuestro bendito Dios. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Señor es mi pastor.